Bienvenidos a PS Tutoriales. En el vídeo de hoy vamos a hacer un trabajo similar a este que creo que os puede interesar porque está lleno de muchos truquitos y tips interesantes, así que si os gusta, quedaros a verlo. Vamos a empezar abriendo en Photoshop, archivo abrir, la imagen de la chica que os he dejado. Si os fijáis, ahora en el tutorial está censurada, pero cuando yo os dejo los materiales va a estar sin censurar, no os preocupéis. Bueno, pues lo que voy a hacer es doble clic en el candadito para desbloquear esta capa y con control T mantengo pulsada Alt y Shift y la voy a hacer un poco más chiquitina. La voy a mover así un poco hacia arriba, más que nada porque quiero dejar espacio en la parte inferior, porque luego lo voy a necesitar. Entonces, bueno, más o menos así. Ahí, tecla Enter para validar. Y esto lo renombramos a chica. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es recortarla. Yo os aconsejo que utilicéis la herramienta pluma, pero podéis utilizar otro método si os resulta más cómodo. Ya expliqué en otros tutoriales el manejo de esta herramienta, pero si no tenéis práctica con ella, pues no pasa nada. A pequeños clics podéis ir rodeando lo que es todo el contorno del elemento que queréis recortar, en este caso la chica. Con pequeños clics lo podemos hacer. Lo digo por si no sabéis hacer curvas con la herramienta pluma. Donde os lo permita, pues hacéis un trazo más largo. Si se os ha movido un punto de trazado, pulsáis la tecla control y lo podéis mover y recolocar donde vosotros queráis. Y para hacer curvas, pues una vez que hacéis el punto nuevo de trazado, manteniendo el clic del ratón pulsado, el botón izquierdo del ratón pulsado, podéis, como veis, hacer curvas. Madre mía, me enrollo. Cuando lo tengáis, soltáis y para eliminar este punto que ha quedado aquí, pulsáis la tecla Alt y un clic y ya está. Y de esta manera vais bordeando lo que viene siendo toda la chica. Yo ya lo voy a hacer, luego vuelvo para no hacer el vídeo muy largo, ¿vale? Bueno, pues como veis ya he hecho lo que viene siendo el trazado de todo el contorno de la chica. Aquí abajo no os preocupéis mucho si no lo hacéis muy bien. Yo hasta os diría que lo hicieseis así a lo bruto, porque luego la parte de abajo realmente no se va a ver, la va a tapar la rosa que visteis al principio. Y en el cabello igual, vamos a colocarle stocks de cabello por encima. De todas maneras, bueno, yo más o menos ahí lo he bordeado. Una vez que tenemos el trazado, nos vamos aquí arriba donde pone selección, hacemos un clic y dejamos esto como está y le damos en OK. Y ahora ya podríamos perfeccionar el cabello. Nos vamos a cualquiera de estas tres herramientas de selección, cualquiera de ellas, y entramos por perfeccionar bordes. Simplemente marcamos radio inteligente, movemos un poquito el radio y le pasamos la herramienta de radio por la zona donde ella tiene el cabello para recuperar un poco esos pelitos que tenía sueltos. Y lo digo también por si queréis conservarle el pelo original de ella. Así, luego esto sobre el fondo no se va a ver. Le damos en OK y ya tendríamos la nueva selección con el cabello corregido. Bueno, pues ahora vamos a hacer control J y tenemos la chica en una capa aparte. Vamos a llamarle chica. Esta de aquí la vamos a reservar por si las moscas. Y ahora vamos a ocuparnos de lo que son las transparencias del vestido. Entonces nos vamos a acercar y lo mismo, podemos hacer la selección con la herramienta pluma o con otras herramientas. Por ejemplo, vamos a probar ahora con la herramienta lazo poligonal. Nos acercamos un poco y vamos a seleccionar esta parte donde la chica tiene las transparencias de lo que viene siendo este tul o este vestido. Por ejemplo, así. Una vez que tenemos esta parte, nos aseguramos de que aquí arriba en la barra de opciones tenemos seleccionada la opción de añadir a la selección, que es este segundo icono, y nos vamos al siguiente. Como veis, no importa mucho que la selección no sea curva y sea bastante recta o poligonal, porque luego realmente esta parte la va a tapar la rosa y las espinas, entonces
tampoco hay que preocuparse mucho de esto. Esta parte de aquí, por ejemplo, ya no la voy a seleccionar porque va a quedar tapada. Cuando ya lo tengamos, nos vamos a selección invertir para tener seleccionada la chica. Nos situamos en la capa de la chica y desde aquí abajo creamos una máscara de capa y de esta manera hemos quitado esa parte de las transparencias del vestido. Vale, ahora para recuperar esa transparencia, si tenéis una versión de Photoshop que sea de CS6 en adelante, sabéis que hay una nueva propiedad en las máscaras de capa que es la densidad. Entonces aquí en la ventana de propiedades lo que haríamos simplemente sería bajar la densidad hasta tener la transparencia deseada. Yo, por ejemplo, la dejaría en un 10%. En caso de que no tengáis versiones de Photoshop actuales y no tengáis esto de la densidad, pues podemos recrear ese efecto de la siguiente manera. Hacemos control más clic sobre la miniatura de la capa, nos vamos a selección invertir para tener seleccionada solo la parte de las transparencias. Y con el pincel en color blanco como frontal, aquí arriba vamos a ponerle la opacidad restándole justamente el porcentaje que queremos dejar de transparencia. Es decir, si en densidad yo lo dejé a un 10%, pues aquí lo que vamos a hacer es pintar con una opacidad del 90%, restándole ese 10% de la transparencia. No sé si me explico. Entonces, lo pasamos sobre la máscara de capa, el pincel. Cuando ya lo tengamos, control D, y si os fijáis, pues me devuelve el mismo efecto que si yo hubiese manejado la densidad, ¿de acuerdo? Para ver un poco mejor cómo nos queda esta transparencia, voy a colocar ya el fondo. Nos situamos aquí en la capa de la chica que teníamos en un comienzo y vamos a archivo, colocar, y vamos a colocar la imagen que dice Espinas 2, que es la que yo he utilizado como fondo. Podéis utilizar otros fondos si queréis, no tiene por qué ser este mismo. La vamos a hacer más grande y yo la voy a colocar más o menos por ahí. Tecla Enter para validar. Y entonces ahí ya podéis ver un poco cómo queda la transparencia sobre la chica. Vamos a renombrar la capa de fondo. Y de momento la vamos a reservar ahí, porque vamos a seguir con la chica. Del fondo ya nos ocuparemos. Nos volvemos a la capa de la chica. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar lo que viene siendo solo la parte de la prenda, de la ropa, el vestido. Voy a utilizar nuevamente la herramienta pluma. Entonces, con mucha calma, nos acercamos y vamos a seleccionar solo la parte de la prenda. Así. Ahí y ahí. Y ahora la parte de abajo. Voy a hacer una pausa, cuando la tenga toda vuelvo, ¿vale? Bueno, pues como veis ya he hecho el trazado de lo que viene siendo todo el vestido de la chica. Si os fijáis en esta parte exterior he aprovechado y he hecho el trazado así de aquella manera porque ya teníamos la chica recortada de su fondo, entonces no nos va a afectar. Bueno, cuando ya lo tengamos, volvemos aquí arriba donde dice selección y hacemos una selección. Y situados sobre la capa de la chica, con control J, duplicamos. Y entonces, como veis, ahí tendríamos lo que es solo la parte del vestido. Vamos a renombrarlo a vestido. Y esto lo hago porque quiero cambiarle el color. Entonces, como yo lo quiero poner en color negro, es súper fácil. Con control U, abro tono saturación, voy a quitarle saturación. Se la puedo quitar de todo. Y le voy a bajar un poquito la luminosidad hasta que tenga pues es una tonalidad negra. Ahí lo podéis ver. Por ejemplo, así me gusta cómo queda. Le doy en OK y ya tendría el vestido de color negro.
Bueno, como os he comentado antes, esta imagen está censurada. La imagen que yo os dejaré no lo está, entonces si queréis cubrir el pecho de la chica, pues podéis hacer como yo y utilizar pinceles. Os he dejado en los materiales un pack de pinceles que son de velos de vestido, entonces simplemente seleccionamos uno a nuestro gusto, por ejemplo, a ver, este de aquí. Creamos una capa nueva y con ayuda de la ventana de pinceles, que si no la tenéis abierta vais a ventana, pincel, vamos a ir girando, cambiando el ángulo del pincel para que se ajuste un poco a la zona donde lo queremos colocar. Yo lo quiero colocar por aquí, entonces mirad, por ejemplo ahí, voy a hacer varios clics, que tenéis que tener en cuenta que estos son como transparencias y necesitaréis hacer pues 2, 3, 4, 5 clics, los que sean necesarios. Cuando ya lo tengáis, con ayuda del borrador o con una máscara de capa, que yo os aconsejo la máscara de capa, creamos la máscara de capa y con un pincel normal vamos a pintar en color negro como frontal en aquellas zonas pues donde sobra el velo, por ejemplo aquí, porque iría por detrás del brazo, toda esta parte de aquí también sobra, y aquí pues yo le quitaría todo esto, dejando esa parte por ahí. Toda esta parte que va por encima de los dedos la quitaría, así por ejemplo, y toda esta parte por encima de la mano. Bueno, si os pasáis por ir con prisas como yo, cambiáis a color blanco como frontal y ya se recupera. Evidentemente esto lo vamos a hacer con calma. Y tendríamos que colocar varios velos para justificar un poco que el velo sale de ahí, ¿no? Yo no lo voy a hacer para no tardarme mucho tiempo. Vamos a colocarle ahora un par de ellos aquí abajo en el vestido y otro por detrás. Por ejemplo, el que va por detrás de la chica. Lo situamos en la capa de fondo, creamos una capa nueva y con los pinceles nuevamente seleccionamos uno que nos guste. Por ejemplo, este de aquí. Justificando un poco que sale de ahí de la cadera, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 clics, por ejemplo. Ahí. Como aquí solo me sobra esta parte de la derecha, pues directamente con el borrador lo elimino así. Voy a ponerle un par de ellos más aquí abajo en el vestido. Pauso para no hacer el vídeo muy largo, ¿vale? Bueno, pues ahí le he colocado un par de velos más aquí abajo, como veis he renombrado todas las capas a velo y ya lo tendríamos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es ir ordenando un poquito todas estas capas que tenemos en el documento. Nos situamos en la capa de velo, la primera de ellas y en la última, y con control G lo metemos todo en un grupo y a esto le voy a llamar chica. Vamos a añadirle ahora el cabello, vamos a archivo abrir y vamos a abrir la imagen que dice cabellos. Voy a seleccionar este de aquí, lo arrastro a mi documento. Con control T lo vamos a ir colocando. Esto, como veis, no tiene dificultad, simplemente hay que tener paciencia para ir colocando el cabello en su sitio. Por ejemplo así, luego con el borrador corregimos, con control U le voy a bajar luminosidad porque la quiero morena. Me vuelvo aquí a los cabellos, voy a elegir ahora por ejemplo este de aquí. Epa. Lo arrastro a mi documento y con control T lo volteo horizontalmente, lo rotamos, lo vamos a poner por aquí. Deformar también. Vale, y ahora como veis que la chica tiene el cabello rubio, pues
para que se nos fusione mejor el cabello y no tengamos que poner tantos mechones de pelo, vamos a abrir el grupo de la chica, nos vamos a ir, ocultamos un momento los mechones de cabello para visualizarlo mejor, nos vamos a la miniatura de la capa de la chica, por ejemplo con ayuda de la herramienta lazo, vamos a hacer una selección de lo que viene siendo su cabello. Una selección aproximada, como veis. Y ahí. Cuando ya la tenemos, con control J, tendríamos el cabello en una capa aparte. ¿Veis? Bueno, pues ahora vamos a ir, por ejemplo, a control clic para tener la selección del cabello. Selección, modificar, desvanecer, para suavizar un poco eso. Los bordes de la selección. Le damos un radio, por ejemplo, de 10 píxeles, ok. Selección, invertir. Y con el borrador borramos las partes que están por fuera, ¿veis? Así un poquito. Vale, control D y ahora con control U le vamos a bajar la saturación, ¿veis? Y un poquito la luminosidad. Probamos, por ejemplo, con estos valores cómo quedarían ya los mechones, ¿veis? Ahí están. Necesita un poquito menos de luminosidad, pues volvemos. Así, por ejemplo. Y ya estaría. Ahora corregimos los detalles de los mechones. Ahí. Bueno, estas capas de cabello, como son solo dos, pues yo las voy a combinar con control E, le voy a llamar cabello y lo voy a meter dentro del grupo de la chica. Vale, ahí tenemos a la chica. Volvemos al fondo. Hacemos visible el fondo, botón derecho, rasterizar capa para quitarle lo de objeto inteligente. Con control U voy a bajarle un poquito la saturación y le voy a cambiar la tonalidad. Por ejemplo, me gusta una tonalidad así rojiza. Vosotros poned la que queráis. Y le voy a bajar también un poquito la luminosidad. Ahí, ok. Con control J lo voy a duplicar. Y ahora, a la capa de la copia, fondo copia, me voy a filtro, desenfocar, desenfoque radial. Voy a darle un desenfoque radial de una cantidad de 30, método giro y calidad la dejo en buena. Ok. Y me queda este efecto así de bonito. Le voy a bajar la opacidad un poquito para que se vea el fondo de abajo. Y con control T voy a hacer esto un poco más grande, más que nada para moverlo o desplazarlo, diferenciarlo de la capa de abajo. Ok. La capa fondo me voy a ir a filtro, desenfocar y le voy a dar un desenfoque gaussiano, por ejemplo, de unos 3 píxeles, está bien. Y ok. Me sitúo en la capa fondo copia y voy a crear una capa de ajuste de degradado. El degradado que voy a usar es de color frontal a transparente, que es este segundo que viene por defecto con Photoshop. Color, el de la izquierda, un negro, que ya lo tengo porque es el color frontal. Y este de aquí, que veis que está también en negro, lo voy a cambiar a un color que va a ser el que luego yo usaré como resplandor, que va a ser un tono azulado. Así, un azul potente. Ok, ok y ok. Este degradado lo voy a poner en modo de luz intensa. Esto no significa que si estáis usando un fondo diferente al mío, que en este modo de fusión quede bien. Entonces tendréis que ir probando un poco cuál queda mejor o cuál os gusta más. Le vamos a bajar la opacidad, pues un poco a vuestro gusto. Yo lo dejaré sobre un 50% más o menos. No os preocupéis de esta parte de abajo porque luego no se va a ver. Más que nada, este degradado es un poco para justificar luego la iluminación que va a haber aquí atrás, ¿vale? Por eso vamos a dejar el fondo de momento. Vamos a seleccionar todas estas capas, las metemos en un grupo, que es el grupo de fondo. Y vamos a centrarnos en el resto, ¿vale? El fondo lo arreglaremos después. Vamos a archivo, abrir
Y vamos a abrir una de las dos imágenes que os he dejado de los arbustos. Yo abriré la que dice arbustos 2. Los cabellos ya los podemos cerrar. Y vamos a seleccionar con el lazo, por ejemplo, este arbusto de aquí. Y nos lo llevamos a nuestro trabajo. Con control T lo vamos a hacer más grande. Se lo vamos a colocar por ahí más o menos. Ahí, así. Y lo vamos a poner por debajo de la chica. Por ejemplo, así. Incluso lo podemos meter en el grupo de fondo porque forma parte del fondo. Este arbusto con control U le vamos a bajar la saturación y también un poquito de luminosidad para crear como una especie de silueta. Y nos vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le vamos a dar pues los 3 píxeles que le hemos dado al fondo. Nos situamos ahora en el grupo de la chica. Nos volvemos aquí al documento de los arbustos y vamos a elegir ahora, por ejemplo, estos de aquí abajo. Los seleccionamos. Bien seleccionados. Los arrastramos a nuestro documento. Estos los vamos a poner aquí delante con control T. Los hacemos más grandes. Los ponemos por ahí. Incluso podemos darle un poquito de perspectiva. Botón derecho, perspectiva. Pulsando la tecla Shift, tiramos de ellos un poquito hacia adelante, así. Tecla Enter para validar. Y hacemos lo mismo que en los anteriores. Control U, bajamos saturación un poco y bajamos luminosidad. Ahí. Luego ya los podéis recolocar para que se le vean un poquito más las piernas a la chica o como queráis. Y esto lo renombramos a espinas, por ejemplo. Vamos ahora a archivo, colocar y vamos a colocar ya la rosa. Vamos a poner una rosa grande en el centro. La rotáis a vuestro gusto. Pondremos una rosa por aquí. Botón derecho, rasterizar capa. Con control L vamos a hacer que sea más roja todavía. Bajamos un poquito los niveles, así. Veis el antes y el después. Y OK. Con control J la duplicamos y con control T la vamos a hacer más pequeñita y la vamos a rotar para que no se vea exactamente idéntica o igual. Y esta otra la ponemos por aquí. Así. La colocaremos por debajo de la rosa grande. La duplicamos con control J y con control T la llevamos al otro lado y lo mismo, la rotamos para que no se vea igual a las demás. Así, por ejemplo. Tecla Enter para validar. Seleccionamos todas las rosas con ayuda de la tecla Shift y con control G creamos un grupo y le llamamos rosas. Nos situamos en la capa de las espinas. Vamos a archivo, colocar y vamos a seguir colocando espinas. Yo os he dejado aquí dos stocks más. Uno es el de espinas 1 y otro el de espinas 3. El de espinas 3 veis que está en color verde. Simplemente tendríamos que cambiar el color a negro, por ejemplo convirtiéndolas en silueta como hemos hecho con las espinas del fondo. Y si no, pues usáis la espina en PNG que yo os he dejado, que la he sacado de la imagen de stock espinas 1, recortándola mediante el método de canales. La colocamos. La vamos a rotar y hacemos que esta espina sobresalga, por ejemplo, por ahí. La hacemos más grande. Así. Si veis que no destaca mucho en comparación con las espinas del fondo, abrís un momento el grupito de fondo y le bajáis la opacidad a las espinas del fondo, por ejemplo, en torno a un 50 y algo %. Y ya se notaría un poquito más esa espina más gruesa. Así, ¿veis? Control J para duplicarla y lo mismo que las rosas, la vamos a ir rotando y volteando. Vale, pues ahora todas estas espinas, incluidas estas de aquí, podemos seleccionarlas todas con ayuda de la tecla Shift y con control G la metemos en un grupo y le llamamos espinas.
Vamos a volver ahora al grupo de fondo. Podéis hacerlo dentro del grupo fondo o bien fuera del grupo fondo. Vamos a crear una capa nueva y le vamos a llamar resplandor, luz o como queráis. Vamos a coger un pincel y vamos a elegir un color que sea pues ese mismo que hemos elegido al principio para el degradado del fondo, que era un color azulado. He elegido este color porque contrasta con el color rojo de las rosas, ¿de acuerdo? Pero vosotros podéis usar otro. Vamos a hacer un clic con el pincel como una especie de foco de luz. Yo lo haré con una opacidad, por ejemplo, de un 70% y que abarque un poco todo el fondo así. Entonces hacemos un clic, por ejemplo ahí, clic, y nos va a quedar así. Hago el pincel más pequeño y voy a hacer ahora un par de foquitos más, un poco más focalizados. Uno, por ejemplo, aquí debajo de la cabeza y otro, por ejemplo, aquí en la zona de la cadera. Y ahora esta capa la vamos a poner en un modo de fusión que nos guste, que puede ser trama, aclarar, o podéis probar con superponer, luz suave. Vosotros vais probando. Yo lo pondré en modo aclarar. Y le voy a bajar un poquito la opacidad, por ejemplo hasta el 70%. Nos vamos a situar ahora en el grupo de la chica. Por encima creamos otra capa, le vamos a llamar pues resplandor 2 o luz 2 o como queráis. Y vamos a hacer un par de foquitos más, pero por delante del stock de la chica, por ejemplo, uno por aquí, plic, y otro en la zona de la cadera, plic. Y ponemos esto en un modo de fusión que nos guste. Aquí podemos probar, por ejemplo, con luz suave. Veis que queda así de bonito. Podéis regular la opacidad también a vuestro gusto. Bueno, pues ahora vamos a crear unos efectos de resplandor en lo que viene siendo la propia chica y las espinas. Yo os voy a enseñar cómo lo he hecho con la chica. Con las espinas se haría exactamente igual. No voy a explicaroslo con las dos cosas porque si no el tutorial es más largo, pero se hace exactamente igual tanto con la chica como con las espinas. Vamos entonces con el resplandor. Si os fijáis, la chica la tenemos en diferentes capas en un mismo grupo, ahí la podéis ver. El grupo de la chica incluye el propio stock de la modelo y los ajustes que le hemos hecho sobre el vestido, los pinceles de velos y el cabello, ¿de acuerdo? En caso de que queráis conservar todas esas capas por separado, como es mi caso, vamos a tener que duplicar este grupo. Si no, directamente le dais botón derecho, combináis el grupo y ya tendríais todas esas capas en una sola, ¿de acuerdo? Yo como no quiero hacer eso, quiero conservar cada capa por separado, lo que voy a hacer es duplicar el grupo de la chica. Entonces ahí lo tengo duplicado, chica copia. Voy a llamarle a este grupo luz, por ejemplo. Necesito tener todas estas capas en una sola, entonces lo dicho, me sitúo en el grupo luz, botón derecho, combinar grupo, y entonces lo tengo en una sola capa. Ahora me vengo aquí abajo, a las opciones de fusión, y voy a abrir la que dice resplandor interior. Y como veis ahí me crea un resplandor en todas esas capas que yo he combinado de la chica. Bueno, el resplandor evidentemente debe de ser del mismo tono que el que habéis usado para crear las luces del fondo. Entonces en mi caso va a ser ese color azul que ya lo tengo ahí, ¿veis? El modo de fusión podéis ir probando cuál se ajusta mejor a vuestro fondo o a vuestro trabajo. Aclarar, trama, tenéis que ir probando. Por ejemplo, voy a probar con el modo de fusión color más claro. Aquí vamos a ir manejando lo que es la opción de retraer y el tamaño, y sobre todo lo que me interesa es que se note este efecto, me voy a acercar un poquito más, en lo que es los bordes de la chica. Por el velo no os preocupéis tanto, centraros más en lo que son los bordes. Aquí regulamos el tamaño, como veis, y aquí en rango podemos hacer que se vea un poquito más suavizado, ¿veis? Ahí se ve más duro, más bruto, y aquí se suaviza. Entonces el rango se lo voy a mover para que esté más suavizado
y jugamos con los valores de retraer y tamaño. También podéis manejar la opacidad. Bueno, en cuanto lo tengáis, le dais en OK. Y ahora, como veis que este efecto se ha aplicado demasiado en la zona del velo, vamos a separar el efecto del resplandor por una parte, en una capa diferente a la capa de la chica. Entonces lo que vamos a hacer es situarnos aquí donde dice efectos, botón derecho y crear capa. De esta manera, como veis, me ha creado el resplandor en una capa aparte, que es una máscara de recorte de la capa de la chica. Entonces, situados aquí en la capa de resplandor interior, creamos una máscara de capa y situados sobre esa máscara de capa, con el pincel en color negro, iríamos eliminando el resplandor de aquellas zonas que nosotros consideremos necesario. Por ejemplo, voy a borrar esta parte de aquí. Por ejemplo, voy a borrar también esta parte de aquí del velo y voy a dejarlo solo en lo que es los bordes. ¿Vale? Así. Ahí. Por ejemplo, aquí voy a bajar la opacidad todavía más, en torno, pues no sé, a un 10% o así. Y vamos a borrar un poquito ese efecto del velo que ha quedado demasiado exagerado. Podemos hacer varias pasadas, varios clics, ir subiendo la opacidad según nuestras necesidades. ¿Veis? Y así poco a poco le vais dando. Si veis que la opacidad está demasiado exagerada, pues la vais variando. Tened en cuenta que el velo no puede ser totalmente negro porque es transparente y evidentemente coge la luminosidad del fondo. Entonces, bueno, yo creo que así pues me ha quedado bastante decente, bastante creíble. Tendríamos que hacer ahora lo mismo con el grupo de las espinas, concretamente estas de aquí, que son las espinas grandes. Yo voy a hacer una pausa, voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer ahora con la chica, lo haré con las espinas y cuando lo tenga vuelvo. Bueno, pues ya está, como veis aquí lo tengo, la capa de espinas copia, que es donde he combinado las espinas a las que quería aplicarle el resplandor, y la capa de recorte de resplandor interior, que es el estilo de resplandor interior que le he aplicado a las espinas. Si os fijáis, es exactamente lo mismo que acabáis de ver con el tema de la chica. Simplemente no lo he grabado para no hacer el tutorial muy extenso. Para ordenar un poco esto podemos combinar los resplandores en grupos. Por ejemplo, este sería el resplandor de las espinas y este, con control G, sería el resplandor de la chica. Y ahí lo tenéis, ¿veis? Quito los dos grupos de los resplandores, los hago visibles y la cosa ya cambia bastante. Bueno, pues ahora vamos a hacer una cosita en el fondo que se me ha olvidado antes de hacerla, que va a ser lo siguiente. Abrimos el grupo de las rosas, que lo tenemos aquí arriba, seleccionamos la capa de la rosa más grande y con control J la duplicamos. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar esa capa rosa copia al grupo de fondo. Cerramos el grupo de las rosas, lo situamos ahí. Con control T vamos a hacer la rosa más grande, por ejemplo así, ahí, tecla Enter para validar, y nos vamos a ir a Filtro, Distorsionar, Molinete. Aquí vamos a darle un ángulo de 999, que es el ángulo máximo, y le damos en OK. Y como veis me queda la rosa así, toda en espiral. La situamos por ejemplo ahí, que abarque todo el fondo, y esta capa la vamos a poner en modo aclarar. Y como veis crea ese efecto súper chulo sobre el fondo. Yo no quiero que se vea esta parte de aquí, entonces directamente lo que hago es borrarla. Y el resto le bajo la opacidad a mi gusto, por ejemplo, así.
Eso es lo que se me había olvidado del fondo, ¿vale? Muy bien, nos situamos ahora en el grupo de rosas y ya para finalizar vamos a ir a archivo abrir y vamos a abrir la imagen que dice rosa y petals, ¿vale? Los pétalos de rosa. Voy a cerrar ya la que dice arbustos y aquí simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar algunos pétalos, por ejemplo. Yo voy a colocar solo 2 o 3 para no hacer el tutorial ya más largo. Selecciono ese, con control J lo tengo en una capa aparte, me vuelvo a la capa original, voy a elegir ahora este de aquí, con control J lo tengo en una capa aparte. Selecciono por ejemplo ahora, no sé, este de aquí y con control J lo tengo en una capa aparte. Cuando ya tenga todos los pétalos que necesito los selecciono y con control G le voy a llamar a esto pétalos. Y me llevo este grupo a mi trabajo. Ahí. El documento de los pétalos ya lo puedo cerrar. Y el grupo de pétalos lo abro y simplemente voy recolocando los pétalos donde yo quiera. Por ejemplo, este lo podemos colocar por ahí. Con control T hacerlo más pequeño. Este otro con control T lo vamos a rotar. Lo voy a poner aquí delante. Y este otro con control T lo hacemos más pequeño. Y mira, se lo vamos a poner aquí tapando la teta, ¿vale? Entonces le ponemos este otro, por ejemplo, aquí. Así. Más pequeño el de la teta. Bueno, este que está en primer plano, podemos aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano. Un desenfoque grande para que se vea que está en primer plano y está desenfocado. Si veis que no tiene la tonalidad de la rosa, pues con control U mismamente lo podemos arreglar dándole un pelín de luminosidad y ya nos serviría. Bueno, los pétalos, lo suyo es que le hagáis también un pequeño resplandor. Yo voy a dar por hecho que ya sabéis hacerlo con el resplandor que os enseñé de la chica, pues se haría más o menos algo parecido en el pétalo. Como veis, la dificultad de este trabajo no es tanto la técnica en sí como el tener la paciencia de hacer el resplandor de la chica, de las espinas, de los pétalos de rosa. En fin, como veis es un trabajo que requiere paciencia para colocar incluso los pinceles de los velos, tomarte tu tiempo colocándole el cabello, etcétera, etcétera. Yo espero que os haya quedado entendido con lo poquito que os he enseñado. Ahora podríamos añadirle unas capas de ajuste para igualar un poquito las tonalidades y que nuestro trabajo se vea más atractivo. Por ejemplo, una capa de ajuste de filtro de fotografía, que os aconsejo que ya que hemos puesto la luz, el resplandor en un tono frío, pues que el filtro también sea de un tono frío. Concretamente para este trabajo el filtro frío 82, pues como veis le da una tonalidad preciosa. Hace que las propias iluminaciones del trabajo se igualen en tonalidad y cojan esa tonalidad azulada. Y si queréis, pues una capa de curvas para contrastar un poco el trabajo, podemos usar uno de estos ajustes preestablecidos que puede ser el de contraste lineal o contraste medio. Como veis, contraste medio queda muy bien. A partir de aquí podéis hacer las variaciones que queráis, podéis añadirle más capas de ajuste, tal vez alguna de mapa de degradado se me ocurre, o aplicar técnicas como la técnica de Dodge and Burning para dar volumen a las cosas o la técnica de iluminación con curvas. Me vais a disculpar que en este tutorial no os las enseñe, pero es algo que ya me he parado a explicar en otros tutoriales que eran más cortos, así que os dejaré abajo enlazado los tutoriales en los que podéis ver estas técnicas. Si las aplicáis sobre este trabajo se va a ver muchísimo mejor. La chica, por ejemplo, va a tomar más volumen, se va a ver más aclarada, más clarita con la técnica de las curvas, y las rosas, por ejemplo, que ahora mismo se ven bastante planas, con la técnica de Dodge and Burning lograríais darle volumen y quedarían mucho más bonitas. Yo os aconsejo que lo hagáis.
Nuevamente pido disculpas por no hacerlo yo en este tutorial, pero como veis es un tutorial que ya me ha quedado bastante largo y no soy muy partidaria de hacer tutoriales muy largos porque tampoco quiero que os aburráis o que digáis, madre mía, un tutorial de hora y pico me va a dar algo, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado este trabajo. Si lo hacéis podéis enseñarme vuestro resultado en el grupo de Facebook de PS Tutoriales, que os dejo abajo siempre los enlaces. Y yo me despido, hasta un próximo vídeo. Besitos.